Becar Varela y 4 asistentes más que venían de una reunión en conjunto del estudio de abogados. Venían navegando en el delta y chocaron con una pequeña embarcación que estaban allí, una familia, madre, padre y su hija de 25 años. Tamara Sueta, 25 años, terminó con fractura de cráneo y lamentablemente terminó falleciendo. Le hicieron a Manuel Becar Varela el análisis pertinente, le dio 0,85 de alcohol en sangre y se estuvieron buscando testigos del hecho. Ya se ha confirmado que no se encontraron testigos del hecho por el horario en que esto sucedía, para determinar realmente cuál era la orientación que llevaba cada una de las embarcaciones y también la velocidad, que es algo clave, absolutamente clave. A partir de esto nos ponemos a pensar cuáles son los controles que existen hoy en el delta, cuáles son los controles de navegación y sobre todo por la noche y los fines de semana, que es cuando más embarcaciones se encuentran allí. Vamos a hablar de todo esto con Pedro Bernacchi, él es especialista en navegación y está aquí con nosotros. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, Pedro, esto sucedió en el arroyo Carapachay. Sé que estás muy al tanto de las zonas diferentes del delta. ¿Los arroyos como estos son arroyos muy angostos? Sí, son lugares para navegar que son, en algunos lugares están un poco más anchos, pero en las curvas y en ciertos lugares se angostan, generando por supuesto mayor concentración de la gente que está navegando en un sector más chico, ¿no? Así que sí, son de ancho variable, pero generalmente son bastante limitados. La navegación en el río, ¿tiene mano y contramano como una calle común? No hay establecidas una línea como si fuera una autopista, ¿no? Pero sí, una de las reglas básicas de la navegación es que cuando dos embarcaciones navegan encontradas, una frente a la otra, cada una toma su derecha. O sea, siempre se debe mantener la derecha. Sí. De esa manera se ordena naturalmente el tráfico, ¿no? Ahora, si esto sucedió en este caso, es imposible saberlo hoy todavía. Claro, bueno, también este es otro de los puntos. Esto sucedió por la noche. ¿Cuánto dificulta la navegación por la noche, conociendo también que el delta cuenta con luces que por una parte iluminan, pero por otra parte encandilan también? Exactamente. En general, cuando uno navega de noche, lo que se busca, o lo ideal, sería que no existieran luces externas, porque eso te puede hacer confundir en cuanto a otra embarcación que viene, o sacarte visión nocturna, se llama, que son esas luces que encandilan. De manera tal que es mucho más dificultoso, y además hay que recordar que una embarcación no tiene faroles como tiene un barco, claro, un auto, perdón, claro, ¿no? Entonces vos no ves exactamente dónde estás yendo, así que hay que ser doblemente prudente. Pero uno lo que sí ve es una embarcación, si viene en sentido contrario o por cualquier otro lado, por la iluminación que tiene esa embarcación, ¿no? Exacto, los barcos, depende de los tamaños, tienen diferentes sistemas de iluminación. Básicamente son luces de posición que te indican en una oscuridad absoluta. Vos ves esas luces y sabés aproximadamente el tamaño de la embarcación y en qué dirección está navegando. O sea, que ¿cuáles son las luces obligatorias que tiene que tener una embarcación? Las embarcaciones de cierto porte tienen 3 luces básicas obligatorias, que son la luz de estribor, o sea, del lado derecho, de babor del lado izquierdo, y una luz blanca que se llama luz de alcance. De esa manera, luz blanca que marca la popa, que vos ¿no? la parte trasera de una embarcación. Exactamente. En las embarcaciones menores, como es el caso de las lanchas, a veces no se exige más que una luz blanca, solamente depende de la eslora. Depende de un tamaño de menos de 5 o 6 metros de eslora. Con una luz blanca alcanza para cumplir la ley, en algunos casos. Ah, bueno, o sea que cada embarcación, según los metros de eslora, es decir, según el tamaño que tenga esa embarcación, tiene una u otra luminaria. Exacto. Esto se da más en los botes o embarcaciones chiquitas. Las lanchas en general tienen sus luces de navegación básicas, que es la verde y la roja. Pero bueno, claramente... La verde, perdón, reiteramos esto, ¿no? Para aquellos que no lo conocen, la verde que marca el estribor, o sea, la derecha, y la roja que marca el lado izquierdo izquierdo del barco. De esa manera para que uno vea
cómo está viniendo ese barco, ¿no? Claro, cuando vos lo ves navegando, ves las dos luces juntas, Claro. quiere decir que viene hacia vos, o ves la luz roja, quiere decir que va hacia tu izquierda, Claro. o ves la luz verde, que quiere decir que va hacia tu derecha. Perfecto. De todas maneras, lo que se impone en un lugar Sí. restringido como es el Delta es la prudencia y el sentido común, que lamentablemente es lo que parece que es más difícil de encontrar. Pero también es más difícil, Pedro, dejar esto en manos del sentido común, porque como bien Sí. decís vos, es muy complicado confiar en el sentido común de la gente. Ahora, yo te pregunto, vos recién decías, la ley puede permitir que barcos, botes de pocos metros de eslora solamente te cuenten con una luz blanca. Sí. Esto está bien y es suficiente para la ley. ¿Es suficiente para la seguridad? No, claramente no, porque estos ríos, el Luján, el Carapachay, Sarmiento, los ríos de mayor actividad, tienen muchísima circulación, sobre todo de gente que vuelve o que va a las horas cuando está acabando el día. Claro. La gente se apura por llegar, las velocidades se exceden. Entonces, por seguridad propia, lo que más te preocupa es hacerte bien visible. Claro. Estar muy atento, o sea que vos vas mucho más allá de lo que te impone el reglamento. Haciéndote claramente visible para los demás, con luces más grandes, con una luz que se vea más lejos, y estando muy atento hacia los otros barcos, porque vos tenés que suponer que el otro por ahí no te vio. Entonces, de alguna manera, con una linterna o algo, hacer señas para que la gente se dé cuenta que estás ahí. Hace muy poco estuve en el Delta y vi algunos botes de gente que conoce muchísimo en la zona, generalmente son isleños que viven allí en la isla, que por ahí van con una linterna en mano Claro. y solamente eso. No es lo mejor, pero bueno, es mejor que nada, ¿no? Ellos están atentos a otros barcos y en general hacen señas cuando un barco más grande o una lancha se acerca o pasa cerca. En general, la gran mayoría de los accidentes que hay, que lamentablemente se van incrementando a un ritmo preocupante por el aumento de tráfico, no son culpa de los botes más chicos y de los lugareños, Sí. sino que son responsabilidad en general de embarcaciones más grandes, de alta velocidad, de gente que no tiene experiencia o que no está acostumbrada y que navega como si estuviera sola. Entonces, en general, hay que ver que no es la falta de medios lo que genera los accidentes, Claro. sino es el manejo imprudente. La falta de conocimiento y el Claro. manejo imprudente. ¿Cuál es la velocidad máxima a la cual se puede navegar en el río? Mira, hay muy pocos ríos que tienen algún sector con velocidad restringida, muy poquitos. En general no hay un límite establecido como conocemos en las rutas, que hay carteles con una máxima o una mínima velocidad. ¿No existe una máxima? No, en la mayoría de los ríos no existen más. Existen zonas de velocidad restringida, quiere decir. Mirá La que- velocidad restringida claro. es una velocidad que está, digamos, decide el quien está a cargo de la embarcación cuál es esa velocidad máxima en la cual no pone en riesgo a los demás. Bueno, pero volvemos a lo primero que dijiste, Exactamente. Pedro, ¿no? Vos hablaste del criterio de cada persona. Acá también Bueno, dejamos la claramente, velocidad en manos del criterio por supuesto, de la claramente gente. Es una locura. Debería haber límites bien establecidos y bien visibles. En otros lugares, por ejemplo, en lugares que se navega mucho en aguas restringidas y con mucho tráfico, Sí. como puede ser en Estados Unidos, en algunos lugares de Miami y todo, claramente hay signos que imponen velocidades mínimas, sentidos de dirección y todo tipo de reglamentos, igual que en una autopista. O sea que esto sí sucede en otros países del mundo, Sí, pero no sucede sí. acá. No sucede acá, No es que es la regla de No, no, navegación no. a nivel mundial. De- Es una falencia que tenemos aquí en Argentina. Por supuesto, porque Argentina se maneja, al igual que el tráfico y muchas cosas, con una visión por ahí ya perimida, antigua, no puesta al día. Mira, en la provincia de Buenos Aires hay más de 80.000 embarcaciones menores registradas, ¿no? Sí. Y cerca del 80%, o no, perdón, 60.000, y cerca del 80% están en la zona del Delta, San Fernando, San Isidro, o sea que Sí. es impresionante el crecimiento de eso. Claro. Y Y además además las horas pico, ¿no? las Como horas marcabas pico, vos. zonas que son muy cercanas ahí a la zona del Tigre, y además son justamente las embarcaciones que utiliza gente que no tiene demasiada experiencia, o sea que son las más riesgosas y además son las que van más rápido. O sea que el cóctel ahí es
explosivo. Sí, no, y una de las cosas que más preocupación me traen es esto que vos dijiste, que no existe una velocidad máxima, que todo quede a criterio de quien maneja. Y bueno, estamos en la ley de la selva. Exactamente, Entonces, ¿no? y confiando en el criterio que no, evidentemente vos no podés basar una convivencia de tantos barcos solamente en el criterio de cada uno. Si hubiera reglamentos y instrucciones sobre velocidades máximas, la prefectura tendría ahí un arma para poder actuar. De hecho, la prefectura hace muchos controles, tiene bastante circulación, pero son controles mayormente de revisación de documentación y elementos de seguridad. Bueno, eso lo he visto mucho, ¿no? Controles de revisación de elementos de seguridad, si se cuenta con los salvavidas que es suficiente, Claro. si se tiene el espejo, el circular, todo lo que se pide. Pero el problema es que los accidentes no son por falta de esos elementos. Los accidentes son por un uso indebido del barco. O sea, se desplazan a velocidades que no importa si tienen bengalas o salvavidas. El accidente lo van a causar igual. Pero entonces, ¿cuál es tu recomendación, ¿no? Como conocedor del tema? ¿Se entregan muchos carnés de timonel a gente que realmente no lo sabe? ¿No son lo suficientemente estrictos? ¿Cuál es la recomendación? No, el sistema de entrega de carnets está bastante prolijo y es bastante serio. A ver, ahora hay una instancia más nueva que se llama conductor náutico, que es para embarcaciones menores, para motos de agua o botes de goma y lanchas pequeñas. Y ahí se da el suficiente conocimiento como para que alguien esté actuando de manera prudente. Lo que falla es el uso y el control. La prefectura no tiene suficientes medios, no hay reglamentos, entonces la prefectura se limita a posicionarse en lugares clave donde hay mucha circulación y para al azar embarcaciones donde le piden la matrícula, claro, los carnets y todo. Pero no tiene los medios para estar atenta a aquellos que hacen un uso indebido del barco por la zona, la velocidad, e ir y frenarlos a tiempo. No hay una actitud preventiva en ese sentido. Para prevenir cualquier tipo de accidente como este Exactamente. mismo, ¿no? Totalmente. Pedro, Pedro, muchísimas gracias. No, por favor, muy completo, gracias. muchísimas gracias.